Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Hace un año de una charla en el simposio que hizo Fucrea de indicadores y dije que era la última vez que iba a hablar de este proyecto hasta que no hiciera algo nuevo y acá estoy, Guadalupe me convenció. Así que bueno, le voy a hablar de un caso que trabajamos hace algunos años en Fucrea, yo como miembro de facultad de Fucrea en aquel momento, con Diego Sotelo en aquel momento a la cabeza, que desarrollamos algunos indicadores o teníamos un impulso grande de generar indicadores en agricultura para empezar a trabajar. Estos ya pasaron unos 8 años, no se hablaban muchos de indicadores, fue en aquel momento en agricultura como uno de los primeros trabajos de llevar a la tierra cosas que estaban en la academia y bueno, las empezamos a calcular a nivel ya de predios. En aquel momento, la pregunta era qué deberíamos buscar en el uso de indicadores y bueno, yo creo que las cosas importantes eran que sean objetivos, o sea que podamos calcularlo, que sepa cómo se calculaba y que sean acordados por los distintos actores del sistema. Y ahí creo que hay una cosa importante para recordar o para tener en cuenta. Acordar acá es facilísimo, acá nos ponemos de acuerdo en un ratito cuáles son los indicadores, capaz que nos peleamos acaloradamente si medimos el agua, si medimos el suelo, pero la parte de acordar por fuera de este salón, por fuera de este sector o por fuera de los investigadores es la parte que nunca la logramos y creo que es lo que tenemos que trabajar. Entre los científicos, hasta los productores nos ponemos de acuerdo, o podemos llegar a un acuerdo consensuado, pero cuando queremos hablar a la población que no entiende el tema, o que escucha en el diario, escuchar el diario no, pero bueno, lee el diario, escucha la radio, o se informa por Twitter o por el medio que sea, bueno, ahí es la parte que nos queda avanzar en esos acuerdos. La otra cosa que para mí quería hacer o queríamos hacer en aquel momento, que no lo logramos, es usarlos en la plataforma de indicadores como plataformas de investigación. Nosotros generamos una cantidad de indicadores y pusimos líneas de base, algunos que no teníamos ni idea si estaba bien o estaba mal. La idea era que la investigación, la gente peleara esos indicadores, dijera, bueno, ¿cómo los mejoramos? Y eso no pasó realmente. Algunos lo tomaron como, bueno, ese es el valor de referencia y no hubo demasiada pelea en el buen sentido de generar proyectos para mejorar esos valores de referencia. Entonces creo que cualquier plataforma nueva debería tener en cuenta tomar esos indicadores que definamos en algún momento y tomarlo como base de investigación. Y bueno, y la validación a nivel de investigación, que define un indicador que sea validado por nosotros, pero que también que tenga esa validación, o decían, en el predio, con la que la realidad permita decir, bueno, este indicador me da bien, y de alguna manera que al predio que le vaya bien lo puede identificar claramente. Y eso no lo logramos del todo y creo que es lo que habría que pensar de acá en adelante. En aquel momento definimos distintos tipos de indicadores. Uno era productividad del sistema, era cuánta energía capturaban los sistemas, el sol sale para todos igual, bueno, el sistema ganadero, el sistema lechero, los sistemas agrícolas, cuánta energía capturaban, era una forma de comparar sistemas. Yo tengo mi cabeza bastante cuadrada en agricultura, trabajamos básicamente en agricultura y poquito salimos a los otros rubros. Hoy conversamos que deberíamos hacerlo más transversales estos indicadores. Después había todo un grupo de indicadores asociado a la cobertura, el balance de carbono en el suelo, hoy se habló mucho de esto, es lo que más se avanza. Nosotros generamos algunos indicadores relativamente simples para esto, y creo que son bastante útiles, no lo hemos sabido aprovechar, pero bueno, creo que se puede trabajar sobre esto. Después hay todo un rango de balance de nutrientes, que es lo que más había trabajado previo a esta lista de indicadores. Balance de nutrientes todos hicimos de alguna manera, más o menos educadamente, todos trabajamos en este balance. Y creo que lo más novedoso en aquel momento, estamos hablando de 8 años atrás, 9 años atrás, cuando arrancamos con esto, es el uso de agroquímicos. A ver, ¿cómo empezamos a medir los agroquímicos? Y creo que la discusión está más o menos en el mismo lugar. No hay un modelo, por lo menos no conozco un modelo que todos estemos de acuerdo que es el mejor, pero hay que elegir uno o un par de modelos y empezar a trabajar sobre eso y ponerle números y valores de referencia a ese uso de agroquímicos. Yo puse uso de agroquímicos, lo que sea, es todo lo que no sean nutrientes que se usan en los predios, que de alguna manera es lo que menos se registra, porque es difícil de registrar y lo que menos tenemos acuerdo en cómo medirlos y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal si queremos pasar una raya. ¿Qué buscamos en aquel momento en el indicador? Y creo que hay que seguir buscando. Bueno, adaptado a las condiciones locales, nadie discute eso, que sean sólidos, o sea, que la información que generen sea buena, simples de calcular. Eso, bueno, puede ser relativo. Hoy podemos hacer una aplicación y simple de calcular se vuelve cualquier cosa, pero de alguna manera, entre simple de calcular y fácil de interpretar. Esa complejidad que hoy Martín preguntaba, bueno, ¿cómo el agua está bien, está mal? Bueno, de alguna manera tratar de llevar todo, no digo un semáforo, pero de alguna manera transformar esa complejidad, si queremos comunicarnos por fuera del sector y por fuera de la investigación, que sea para alguien que no tiene que estudiar demasiado, que le quede relativamente fácil saber cuándo algo está bien y cuándo algo está mal. Bueno, dirigido a aspectos ambientales de preocupación, creo que no hay discusión en esto, pero en algún momento calculamos una cantidad de indicadores que, bueno, capaz que no era el problema del momento, o no era el problema que más le importaba a Uruguay en ese momento.
Yo creo que todos tienen que tener un claro valor de referencia, o que nos equivoquemos en el valor de referencia. Decir, bueno, este indicador vale 5 y a partir de 5 está bien y por debajo de 5 está mal, aunque estemos equivocados en eso. Pero de alguna manera eso va a influir a que si vos no estás de acuerdo, alguien no está de acuerdo, trabaje y logre cambiarlo. Entonces debemos de alguna manera hacer el esfuerzo de ponerle referencia a los indicadores. Una cosa que en aquel momento desarrollamos era la información disponible. FUCREA tiene una base de datos, usemos los indicadores que nos dan la base de datos. Eso creo que sigue siendo valioso porque usamos información que está disponible, pero también se puede calcular hoy una cantidad de indicadores sin preguntarle nada al productor. Solo sabiendo el lugar donde está ubicado, yo puedo calcular indicadores por imágenes. Hay todo un camino a recorrer. Solo con querer participar y ver dónde estoy ubicado, poder calcular indicadores que en aquel momento, hace 8 años, 7 años, 6 años, cuando hacíamos esto, no había tanto desarrollo. Yo no tengo esa capacidad. Y creo que hay mucha gente capacitada que puede generar indicadores sin ir a ningún lado. Y la otra cosa era posibles de validar. Ya lo pongo como pregunta porque a veces es difícil validarla. ¿Cómo validamos los indicadores? ¿En qué lo validamos? Es lo más complejo que tenemos para hacer, pero creo que hay que hacer el esfuerzo máximo de lograr validaciones para que sean escalables por fuera del ambiente en los cuales nos ponemos de acuerdo. Lo interesante de esto es que empezamos a calcular indicadores, cualquiera sea, había variabilidad. FUCREA, eran todos productores de FUCREA, del mismo grupo muchos, eran todos amigos, parecían que más o menos hacían lo mismo, pero cuando veíamos cualquier indicador había diferencias. Uno de los indicadores, por ejemplo, que medimos es el ingreso de residuos al sistema, eso lo asociamos a si había o no había cobertura. Habíamos dicho por 7 toneladas, un sistema más o menos no va a tener problemas de cobertura en el año. Después discutimos en otro momento si está bien ese valor. Y 4 toneladas de ingreso de carbono generaba balance positivo de carbono y por debajo de eso estaba generando balance negativo de carbono, estaba estabilizado en un nivel más bajo. Hicimos por varias vías estas cuentas y sí, ese 4 toneladas creo que es bastante estable en muchos suelos. Lo podemos discutir después en otra clase, pero bueno, había bastante variabilidad. Había productores que estaban muy mal. Básicamente en aquel momento, esto era 2013, 2014, esta figura, eran los productores que no había cultivo de cobertura, era sojas continua, sistemas muy mal económicamente que estaban tratando de salir de sus problemas, bueno, soja nada, estaban allá abajo. Después había los productores que ya venían mejor de antes, que habían tenido mejores condiciones o que estaban más preocupados con campo propio, que ya tenían valores diferentes, ya rotaban hacia siembra directa, o sea que había variaciones importantes. ¿Cuál es el problema de esto? El que estaba acá abajo, ¿cómo cambiaba el sistema? Bueno, de ahí empieza el trade-off. Yo tengo el suelo degradado y tengo que producir mucho para lograr cambiarlo. Y eso demoraba tiempo. Entonces, si uno se enfrenta a este indicador, puede ser como frustrante. Bueno, estoy muy mal. Y bueno, ¿cómo hago para cambiar? Bueno, me va a llevar 10 años cambiarlo. Hoy hablaban de reversibilidad. Bueno, capaz que es reversible, pero es un proceso lento, complejo y que lleva tiempo. Hacíamos alguna cuenta en aquel momento. Bueno, FUCREA tenía en promedio de los indicadores un valor de 2,7 de ingreso de carbono. Si la referencia era 4 y yo plantaba una pastura teórica que pusiera 10 toneladas todos los años, yo precisaba por lo menos 3 años y medio, 4 años para ponerme el valor de referencia. No significa que en 4 años cambiaba el carbono del suelo, pero por lo menos me ponían la referencia. Bueno, ¿cómo hacían un suelo degradado para producir 10 toneladas de pastura? Bueno, de esas cosas que también podemos ver. En los indicadores parece fácil, pero después en la realidad, si estoy degradado, ¿cómo voy a tener productividad? Entonces, son indicadores que llevaban tiempo. Pero después hay otros indicadores que se podían cambiar mucho más rápido. Esto eran las unidades toxicológicas que hoy preguntaban. Es facilísimo, es el indicador más fácil. Fue muy discutido entre FUCREA si se calculaban o no se calculaban estas cosas. Algunos productores querían, otros no. ¿Valía la pena exponerse? Bueno, después al final, por suerte, la decisión fue que se podían calcular y que se podían mostrar estos indicadores. Eran básicamente cuántas unidades toxicológicas se acumulaban en el año. Tiene una cantidad de problemas que son para discutir en otro momento, porque básicamente esto apunta a los factores en el momento cuánto aplico. Si un producto se va acumulando en el tiempo, yo no lo veo, acá ni me entero. Entonces puedo aplicar algo que parece bueno, pero en 10 años termina siendo un problema, acá no lo estoy viendo. Bueno, pero miren las diferencias que había. Enorme. Había un tipo que tenía un grupo productor, una empresa que tenía 26, el indicador mamífero, no importa, pero había otro que tenía 4. Y eran productores que hacían más o menos las mismas cosas, plantaban más o menos los mismos cultivos y tenían una proporción agrícola alta, porque esto es solo en la fase agrícola. Bueno, y acá hay un paper que nunca escribí, que en realidad los que tienen bajo normalmente son productores que están cerca del lugar donde aplican, o porque viven o porque tienen una relación muy buena con la comunidad. Entonces acá hay todo un tema para explorar, que yo no lo puedo hacer, de la importancia de tener gente en el campo, no solo por las otras cosas, sino porque en realidad si yo aplico un producto que no es tan bueno y después cuando hay olor o cuando pasa algo, mi vecino me va a decir, bueno, tenía como un control cultural bastante importante. Y bueno, los que les pasaba esto, que se le iban de mambo, bueno, eran agrónomos. Íbamos al campo, había un poco de plaga, como en 10 días no podía volver y decidí aplicar. Entonces terminaban aplicando más veces, productos peores. Entonces ahí hay todo un tema para
al que le interese le paso los datos y lo puedo analizar sociológicamente, porque no lo logramos hacer en el trabajo, pero lo veo bastante claro. Pero lo interesante de esto es que se podía cambiar rápido. Este es un caso de un productor que es bastante emblema en aquel momento. Estos no son años de inicio del proyecto, son años de que empecé a hacer las cuentas. Acá arrancamos a difundir los resultados. Nadie sabía quién era el productor 21, 22, 23 o 11. Pero cada uno sabía. Entonces cuando se vieron la figura, el que estaba allá arriba, tengo un problema. Y en aquel momento aplicaba mucho endosulfán, aplicaba mucho clorpirifos, o el agrónomo recorría poco. No importa, la solución, pero en realidad era fácil de arreglar ese efecto. Cambiábamos los productos, en un corto plazo yo puedo tener un índice muy alto de agroquímico en este momento y rápidamente irme a un índice más bajo, cambiando los productos, cambiando la forma de manejo. ¿Cuál es el problema de esto? Que se corta rápido, porque en realidad después que se acaba el proyecto ya nadie me mira mi figura y bueno, yo rápidamente puedo perder ese aprendizaje. Mientras se va presentando los datos, yo me voy viendo en esa figura y bueno, de alguna manera hacía que la gente cambiara. Entonces está bueno mantener estos sistemas vivos para que yo pueda controlarme de alguna manera, los productores puedan controlarse para ver cuando se están yendo de mambo por algo, que algún año particular puede pasar por alguna plaga, pero había casos que eran sistemáticos y eran asociados al tipo de manejo que tenían. Y asociado a la gente que decidía y no vivía o no estaba asociada a la región donde producía. La otra cosa que también me parece que es importante, que nunca lo llegamos a hacer de forma muy buena, es la evaluación. Yo puse validación, no puse evaluación, no lo puedo validar del todo, pero poner evaluarlo si de alguna manera va en la línea que me dice que esa trayectoria va para allá y que el indicador vaya en la misma trayectoria. Creo que desaprovechamos bastante la oportunidad de usar los experimentos de largo plazo, no los tradicionales, sino hay otros experimentos que de largo, capaz que no tienen 40 años, pero tienen 5, 6, 10 años que ahí se pueden aplicar o ver cómo van esos indicadores, nunca lo llegamos a hacer. Y después creo que lo que más eficiente sería es utilizar sistemas productivos con suficiente información por escala acotada. Y no quiero predios chiquitos, predios que apliquen la tecnología en un área controlada. Que hace algunos años era más complicado, pero ahora con la agricultura por ambiente, con una cantidad de empresas que dan servicio, que sé cuánto fertilizo y puedo tener píxeles de 5 hectáreas, 10 hectáreas, yo puedo de alguna manera hacer cosas que antes no podía hacer. Entonces, no preciso un predio chiquito, pero sí que tenga esa escala acotada de dónde aplico los nutrientes, cuánto aplico en cada unidad y que eso esté de alguna manera referenciado. Nosotros intentamos hacer esto con la UEDI, que es la Unidad Experimental y Demostrativa de Jun, que es un convenio que tiene ahí con la Sociedad Rural de Río Negro, con INIA, que cuando presentamos un proyecto con Leonidas Carrasco, bueno, con FUCREA y con Facultad, dijimos, bueno, tenemos todo ahí, tiene 20 años de registro de manejo agrícola, tiene unidades pequeñas de 4 hectáreas que sabían que tenían disponibilidad de información para trabajar con los indicadores, dijimos, ese es el lugar. Entonces calculamos todo el indicador ahí, pero cuando empezamos a ver los datos, la información estaba desordenada, pero la pudimos ordenar, pudimos hacer el trabajo, pero nos encontramos con un problema. Era un sistema ganadero, este es el porcentaje de cultivo y el porcentaje de pastura. Había un par de unidades que tenían 20% de pastura, pero el resto del tiempo tenían pastura de 10 años, 12 años, 9 años. Entonces, buenísimo, pues decíamos, los sistemas mejores son los que tienen más pastura, pero no había ningún sistema en la realidad de Jun o de la zona agrícola de referencia que tuviera sistemas de esa rotación de cultivo. Era un sistema ganadero. Y yo estaba compensando con indicadores, pensaba en la agricultura. Entonces, de alguna manera nos dieron resultados buenos desde el punto de vista científico, pero no le podíamos decir nada respecto a la validación de la parte agrícola del sistema. Y el otro problema que tenía niveles en la fase agrícola de productividad muy malos. Sacaban 2.500, 3.000 kilos de trigo cuando la zona sacaba 5.000. Estaban muy abajo por diferentes motivos del rendimiento. Entonces, generamos una variación, pero no pudimos escalarla demasiado al resto de los productores. Y eso fue un problema para poder continuar con esta línea. Otra cosa es lo que yo le decía, usar los indicadores como línea base o línea de referencia. Un indicador que salió acá de este grupo es la relación entre cuánto nitrógeno ingresa y cuánto nitrógeno sale de los sistemas agrícolas. Y habíamos acordado, después discutimos, que 1,3 era el valor más o menos. Si yo estaba muy por encima, estaba aplicando mucho más nitrógeno que no utilizaba, y si estaba muy por debajo, seguramente estaba minando la materia orgánica y no estaba devolviendo, estaba teniendo algún problema. Y en el proyecto teníamos predios que hacían esto, o sea que estaban ahí, o sea, estaban utilizando la materia orgánica, estaban perdiendo materia orgánica, y teníamos predios, los de punta normalmente, que se estaban yendo de mambo, decíamos en aquel momento, con el nitrógeno. Vos estás fertilizando cada vez más porque querés tener más productividad, pero seguramente estás con el 50% de lo que aplicás, de la forma que yo lo calculo, se está yendo. Y ahí quedamos ahí como una alerta. Nunca más miramos esto. O sea, no me acuerdo en proyectos que manejen fertilización o manejen estrategia de fertilización que hayan mirado este indicador.
Y ahora yo me puse a ver base de datos de productor, acá le pedí a 2 grupos, una empresa grande y a 2 grupos y otra consultora grande que tienen, son más o menos 50.000 hectáreas más o menos que manejan en los datos que les voy a mostrar, que me los prestaron para mostrar hoy. Y este fue, por ejemplo, para Colsa, es una consultora que desde 2017 yo le calculé esa relación. Entonces 2017 1,47, 2018 0,64, bueno, distintos motivos. Pero miren los últimos años. Aumenta el área de Colsa. Yo manejo un modelo, yo manejo como en facultad, manejamos un modelo de fertilización que tiene determinados parámetros, pero apuntamos un rendimiento experimental de 3.500 kilos. La media nacional de Colsa, 1.500 kilos. Entonces estamos fertilizando, capaz estamos aplicando, queriendo solucionar otro problema que puede ser la población, la fecha de siembra, el cultivar, otros problemas corregidos con nitrógeno. Entonces estamos generando esos índices, estamos aplicando mucho más nitrógeno al que estamos agregando. Y si miro otra empresa, acá le pedí desde el 2015 en adelante y le hice la cuenta para trigo, cebada y colza. Si ponemos 1,3, y bueno, la colza parece que está teniendo el problema. O sea, trigo y cebada están ahí, están un poquito pasados. A veces se explica porque fertilizan para tener calidad y eso está asociado a una ineficiencia. Pero la colza, bueno, claramente estamos queriendo solucionar productividad solo con nitrógeno y seguramente puede faltar azufre, puede faltar potasio, bueno, no importa exactamente, pueden haber otras cosas que estén pasando. Y no lo habíamos visto y sería fácil, si el indicador estuviera vivo, empezar a verlo de esta manera y alertarnos con tiempo de lo que está pasando. ¿Dónde están usando estos indicadores que se mantuvieron vivos? Hay 3 o 4 empresas que yo conozco, por lo menos, fideicomisos, o gente que tiene que demostrar que va bien, pero nadie le pide los indicadores, ellos crean sus propios indicadores. Y bueno, la serie técnica de Fucrea, esa con los indicadores, es mi serie más descargada, o sea, la gente la descarga y la usa, y hay cantidad de gente aplicándola. Acá a una empresa que sé que lo utiliza, porque me escriben cuando tienen dudas del cálculo, salvo los indicadores de unidad toxicológica, que bueno, eso no los voy a mostrar, lo están calculando y están viendo en sistemas de riego muy intensivos cómo le va yendo. Y eso lo muestran para ISO no sé cuántos, una norma de calidad, con esos indicadores como autoimpuestos. Entonces, por ejemplo, esta empresa me pasó esto. En la medida que incorporó el riego y incorporó otras medidas, fue mejorando su ingreso de carbono. O sea, está bastante bien y empiezan a tener algunos problemas con los balances aparentes que van corrigiendo año a año. Y eso es lo que van presentando de alguna manera, es una forma interesante del uso de este tipo de indicadores en cómo funcionan los sistemas y cómo la productividad, o en este caso el riego, le mejoró mucho los indicadores. Si uno lo mira para atrás, venían bastante mal porque tenían sistemas diferentes, entonces de alguna manera fueron mejorando mucho de estas cosas y bueno, hoy les estoy mostrando lo que da bien, pero está bueno ese uso que yo nunca lo había previsto. En realidad ni siquiera me autoimpongo un indicador, estos están publicados en algún lugar medianamente citable y en condiciones locales y de alguna manera se está utilizando. Y eso es lo interesante, que es lo que pega con lo que voy a decir ahora. Eso no empezaron a usarlo porque Fucrea hizo el proyecto, ni porque yo presenté una charla. Básicamente son estudiantes que tomaron los cursos, que aprendieron que estaban los indicadores y de alguna manera empezaron a aplicar cuando se enfrentaron a alguna empresa. Entonces es una vía de cómo mantener vivos los indicadores, yo lo que llamo después del proyecto. Tuve un proyecto con el BID, un proyecto FPTA. Hay, no sé, 10 proyectos acá y todos tenemos indicadores, pero se mueren con el proyecto. O sea, muy poquito indicadores logran pasar la fase cuando hay 10 personas trabajando y se muere y no logran pasar esa fase. En parte porque queremos desarrollar herramientas que le ande a todo el mundo. Yo que tengo una herramienta, el modelo, me acuerdo Martín Agrezabala pidiendo la carta a los Reyes para el proyecto, le pedía al productor la carta a los Reyes para el modelo de Fucrea. Y todos escribían la carta, entonces se generaban cosas tan grandes que al final hoy no están disponibles. Entonces, pensar bien qué herramienta queremos hacer y parte de esa herramienta tiene que existir múltiples vías de acceso. O sea, no todos vamos a cargar a 2, 3, así el indicador. Entonces tiene que haber un grupo de indicadores que, bueno, yo soy una empresa grande y tengo un mega sistema, bueno, que lo pueda leer. Yo soy un productor chiquito y lo quiero cargar en mi casa, que lo pueda leer. Buscar una forma, para eso precisamos el aporte de muchas personas que puedan, un grupo de indicadores acordado y que tenga muchas vías de acceso a esos indicadores. Y no solo el modelo de Fucrea o el modelo de INIA o el modelo de facultad. No sé cómo se hace eso, pero creo que es la única forma de que esto se mantenga vivo y que no se termine muriendo después de N años del proyecto. Después aprovechar todo lo que anda. Erosión, el modelo de erosión no lo vamos a cambiar, pero no sé, RIPES tiene 1000 problemas, pero funciona, se está usando. Bueno, tomemos las cosas que funcionan. Bueno, hay otros ejemplos de cosas que funcionan y no nos pongamos a inventar el modelo uruguayo para tal cosa, ¿tá? A menos que valga la pena ambientalmente. Después, de alguna manera, obligarnos a mantener vivos los indicadores, estos o los que sean, los proyectos de investigación. Yo en mi poquita escala que tengo, he intentado mantener, calcular algunos en los proyectos que tengo, pero si de alguna manera, cuando hay un llamado FPTA, cuando hay un llamado INIA, cuando hay un llamado de ANI, me pide que calcule 3 o 4 indicadores, es una forma de mantener vivo. Tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles.
Y yo creo que la forma de llegar que yo encontraba más eficiente, bueno, en la educación formal, ingenieros agrónomos, licenciados, bueno, si esto estaba de acuerdo, es algo que el país le interesa, bueno, a partir de ahí creo que es la forma más rápida de llegar. Nosotros nos podemos convencer, pero si la gente joven que arranca a trabajar y que va a manejar sistema en 10 años, empieza a tener los indicadores como esto o lo que sea, como algo que le importa, lo sabe calcular, va a ser más fácil que puedan participar, integrar y que no tengamos que hacer cada 5 o 10 años un proyecto nuevo de indicadores y que de alguna manera pueda haber algo a nivel país. Bueno, era eso que tenía para decirle. Muchas gracias.